Bueno, lo que le quiero hablar en este día es de algo que ya estuvimos viendo, es una palabra que el pastor predicó hace un mes atrás, de Abraham y de Isaac, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Abraham tuvo que entregar al hijo y en sacrificio, pero Dios lo frenó? Esa parte se acuerda que el pastor la explicó y el Señor nos habló de eso. Yo me fui un poco más allá, más al principio, cuando Abraham empezó y cuando fue escogido por Dios, ¿no es cierto? Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Quiero que me escuche atentamente si puede. Se llamaba Lot. Y era tan grande lo que ellos tenían, que Dios quiso que se separen, que Lot arranque para un lado y Abraham para el otro. Y Abraham tenía un corazón tan grande que le dio a elegir a su sobrino para qué lado quería ir. Se tenían que separar porque hasta los obreros se estaban desconociendo, se peleaban ya. Entonces Dios le manda eso. Y Abraham con ese corazón grande le dijo, bueno, Lot, elegí vos para dónde querés ir. Y él eligió. Y Lot, como todo, cuando a vos te dan elegir algo, elegí lo mejor o no. Y Lot eligió lo mejor, lo que le parecía que era lo mejor. Y cuando alguien elige lo mejor, te deja, ¿qué te deja? El descarte. Te deja lo que no quiere. Lot eligió para el lado de Sodoma y de Gomorra, que parecía algo extraordinario lo que había ahí. Y le dejó como descarte el lado de Canaán para Lot, para Abraham. Resulta ser que ese lado era el mejor. Lo que yo te quiero decir en esta noche es que lo que a vos algún día te dieron como descarte es lo que Dios tiene para tu vida, y ahí está la promesa. Lo que algún día a vos te sacaron y te dejaron la limosna, desde esa limosna, de ese pedacito de lástima, de ahí el Señor va a levantar tu gran nación. De ese lado. Lo que algún día te dieron por conveniencia, te lo sacaron por conveniencia, sea lo que sea, en el momento de tu vida, en el momento que sea material, sea lo que sea, si te dejaron la sobra, de la sobra, el Señor saca la tierra prometida. Así que no te asustes y créele al Señor, créele porque de lo peor saca lo mejor. Fíjate lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, ya sabemos, lo que le pasó, fue destruido. Y fíjate lo que pasó de la sobra que le quedó a Abraham. Vino la tierra prometida donde fluye leche y donde fluye miel. Así que no te tengas miedo y no tengas temor, que la sobra te sirve, que la lástima Dios la multiplica. No tengas temor de esto. Entonces, claro, Dios vio su corazón. ¿Y con quién se quedó? ¿De quién cuenta la historia de Génesis? Cuenta de la vida de Abraham. Y Abraham, vamos a empezar a leer, Abraham en el capítulo 13 de Génesis, empezó a tener una relación con Dios, como usted, como yo. Una relación como normal, pero Dios había visto algo en él, un buen corazón. Lo mismo lo ve en vos, un buen corazón. No importa lo que estés pasando, Dios no te baja. Él sabe que por más que estés en situaciones, tenés un buen corazón. Dice, y Jehová, del 14 al 17, capítulo 13 de Génesis, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, después de que se apartaron, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos
y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Ya empezó la promesa. Ya le prometió descendencia. A ti y a tu descendencia para siempre. Le gustó el corazón de Abraham. Cuando fue obediente y se separó de su sobrino, vino la promesa. Y fíjense que dice, párate y mira a los 4 puntos cardinales. Hasta donde te llegue la vista, eso va a ser tuyo. Ahora yo les digo, hasta donde te llegue la fe, hasta donde te lleguen los ojos espirituales, eso va a ser tuyo. ¿Qué tenemos que hacer? Ampliar la visión, para que todo lo que nuestros ojos vean, eso va a ser nuestro. Esta promesa te alcanza, a vos también. Y dice así, porque toda tierra donde ves, la daré a ti y a tu descendencia. Le habló de descendencia para siempre. Escuche, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también contará tu descendencia. O sea que ya le dijo que iba a tener todo lo que él veía y que iba a tener una descendencia grande, porque él quería una descendencia. Y ya estaba medio grande, pero la palabra, la promesa de Dios, lo empoderó en ese momento a Abraham. Y él arrancó su vida con esta promesa, que iba a ser como el polvo de la tierra su descendencia. Pero empezó a pasar el tiempo y cada vez se venía más grande. Y fíjense lo que dice, de vuelta a la hoja, ahí estamos en Génesis 15, del 1 al 7. Vamos a leer entonces Génesis 15 y dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, escuchen, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. ¿Por qué Dios le tira promesas a Abraham? Dios le suelta palabra, porque Abraham por ahí temblequeaba, porque ya era grande y porque no llegaba a lo que él quería. Muchas veces te pasa a vos y a mí, que va pasando el tiempo y no llega lo que uno espera. Va pasando el tiempo y nos cansamos muchas veces de esperar. Y eso nos trae un temor, porque muchas veces tenemos miedo que Dios se olvide de lo que le pediste. Y no llegan, mis hijos no llegan a casa, no llegan a la iglesia, no llegan. Y mi marido, mi esposa no cambia. Y la economía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y siempre lo mismo en la familia. No llega lo que te pido. No llega ese trabajo, no llega ese aumento. Pero dice que tu galardón será sobremanera grande. Escuchen, el 2. Y respondió Abraham, al Señor, ¿qué me darás siendo así? Dice así, siendo así que ando sin hijo. Ya él le declara de dónde venía su situación. Que ando sin hijo. Y el mayordomo, esto es una pregunta, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Él tenía un mayordomo. Entonces ahí uno le empieza a preguntar al Señor, y Señor, ¿por qué no llega esto que yo pido? ¿Viste? Uno empieza a tener un diálogo con Dios, no enojado, pero empieza, ¿por qué no llega mi sanidad? ¿Por qué veo que otras personas se sanan y yo no me sano? ¿Por qué ahora otro diagnóstico? ¿Por qué? Entonces ahí uno está como hablando con Dios, como hablaba Abraham, y le decía, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno llamado Eliezer. Tenía un mayordomo que ya le había echado el ojo a Abraham, porque no tenía hijos. Y dice, bueno, fíjense lo que dice acá,
El 3. Dijo también Abraham, pero acá no fue una pregunta, sino fue una afirmación. Y eso nos pasa a nosotros. Primero preguntamos a Dios, Señor, ¿te falta mucho para recibir lo que te pedí? Primero le preguntamos, ¿te falta mucho para sanarme? Y después ya le afirmamos. Fíjese lo que dice el 4. Luego vino palabra, el 3. Dijo también Abraham, mira, ya le dijo mira, como que ya le puso los puntos a Dios. Abraham, el padre de la fe. Mira, que no me has dado prole. Primero le preguntó y ahora ya medio que le reclamó. ¿Le suena conocido esto, no? Mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, ya le comunica, será mi heredero el esclavo nacido en mi casa. Ya le dije, bueno, ya está, Señor, hasta acá te esperé, hasta acá oré. ¿Viste? A mí me suena conocido esto, ahora lo voy a hacer yo. Y entonces empiezo a decidir cosas que no lo tengo que hacer sin la guía del Señor. Y empiezo a decidir por mí mismo, por mis sentimientos, por las cosas naturales, porque muchas veces siento presión de la familia o de la sociedad. Empiezo a decidir y no espero. Y me olvido de la promesa, como se olvidó a Abraham, que iba a ser su descendencia como la tierra, como el polvo de la tierra. Ya me olvidé, porque cambié de percepción, ahora estoy mirando lo natural. Y ya no le pregunto a Dios, sino que ya le digo lo que voy a hacer. ¿Y Dios qué hace? Es bueno. Fíjense lo que dice el Señor. El 4. Luego vino palabra de Jehová diciendo, escuchen, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces Dios te dice así, no será así. No será así como vos pensás, porque todavía sigue viva la promesa que yo te hice. No será así. No lo hagas con tu fuerza, porque todavía esa promesa tiene vigencia. Así le dijo. Y lo llevó fuera y le dijo, vení, que te quiero mostrar algo, lo que nos decía el pastor Julio. Vamos para afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Otra vez le reavivó la promesa, la segunda vez. Primero el polvo de la tierra, después las estrellas del cielo. Otra vez. Pero estoy cansado. Pero no cambia más. Pero hay una promesa. Dios no falla. Si vos no te le metés en el camino al Señor, el Señor lo hace. El único que se le puede meter en el camino al Señor y cortar el propósito sos vos mismo. Dios lo hace. No te le cruces al Señor. Dejalo que Él haga. Entonces dice así, Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está. Y él le creyó de nuevo. ¿Qué hizo Dios? Lo afirmó de nuevo. ¿Qué hace el Señor? Te dio una promesa. Estás bien, le das. Y después empieza a tastrabillar. Empezás, como no ves resultado, como no estás viendo lo que le pediste, como no cambian las cosas, se te cae la fe. Y viene Dios de nuevo. Y se te cae la fe y empezás a recriminar. Y empezás a dudar en tu corazón. Pero viene Dios de nuevo y te dice, no va a ser así. Yo no me olvidé de lo que te dije. Yo te dije algo y lo voy a cumplir. Así te suelto esta palabra en este día. Lo que te prometió el Señor lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Bueno, sigamos. ¿Qué hizo entonces? Y dice, y será contado por justicia. Se paró de nuevo el padre de la fe. Abraham, y estaba firme de nuevo, y empezó a caminar, pero no llegaba el hijo, no llegaba lo que él pedía. Y
Fíjense lo que pasó en Génesis 16, ahí cerquita. 1, arrancamos del 1. Tenía una mujer que se llamaba Sarai. Sarai, mujer de Abraham, no le da hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Escuche. Dijo entonces, el 2, Sarai a Abraham, su esposa le dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Le entregó la sierva para que tenga relaciones. Quizás tendré hijos de ella. Y fíjense lo que hizo Abraham. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Otra vez estableció a Abraham. Otra vez, pero esta vez se dejó llevar por el sentimiento de su esposa. Otra vez se dejó llevar por lo natural. Y sí, ya eran grandes. Ya habían esperado. Ya está. ¿Hasta cuándo vas a esperar? Hacelo a tu manera. No. No. Porque trae consecuencia. A la manera del hombre trae consecuencia. A la manera de Dios trae bendición. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor lo esperó, lo levantó, se le caía, lo levantaba, se le caía. Llegó un momento que lo tuvo que dejar. El Señor te va a levantar 1, 2, 3, te promete. Pero va a llegar un momento que no lo va a poder hacer, porque vos tomás una decisión donde Él no se puede meter, como hizo Abraham. Él tomó una decisión donde Dios no se pudo meter. Dios le daba promesas, pero ahí la tomó Él. Se dejó llevar por los sentimientos. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el sentimiento, y no por sentimientos puros, sino por enojos. No importa. Dios te dio una promesa. Si te enoja, la promesa sigue. Si vos estás mal, estás dolido, estás enojado, estás cansado, la promesa sigue. Porque Dios no cambia. Ahora fíjense este detalle que le quiero resaltar. Antes, cuando Dios le promete, la primera promesa, Él le habla y le dice a Abraham, a Dios, mira que tengo a ese Damaseno, Eliezer, y yo lo voy a dejar como heredero, porque no tengo prole, porque no tengo hijos. Tengo este. Y Dios le dijo que no, no será así. Le dijo, vas a tener tus hijos, vas a tener descendencia. Ahora escuchen esto, si él entendió a Dios en ese momento, que Dios le dijo que no, no será así. ¿Por qué después creyó que le iba a permitir tener un hijo con la sirvienta? Si ya le había dicho que no antes, ¿no le iba a decir que no ahora? Escuche esto. Si Dios te dijo que no, te va a volver a decir que no. No va a cambiar. Si vos te encaprichaste en algo y te dijo que no, te va a volver a decir que no. Dios no cambia, pero si Dios te dice que sí, Él también te va a volver a decir que sí. Él no tiene sombra de variación, Él no cambia. No es hombre para mentir y su palabra la sostiene. A Él le habían dicho que no, sin embargo se intentó de nuevo. Y acuérdense como dice la historia, de ese fruto, de ese encuentro entre Agar y entre Abraham, nació Ismael. Los ismaelitas, una raza dura, una raza donde todavía hasta el día de hoy están en contra de los judíos. De los judíos desciende, ¿quién desciende? Isaac. De Isaac nacieron todos los judíos. Y fíjense qué detalle. La sirvienta tuvo que irse, Abraham los bendijo y se fue con su hijo Ismael. ¿Por qué?
porque ya había nacido Isaac y ellos se peleaban. Ismael se peleaba con Isaac, porque Ismael era hija de la sirvienta y él era hijo del ama, de la dueña. Y se peleaban. Hasta el día de hoy se pelean. Fíjese lo que es una mala decisión. Hasta el día de hoy se pelean los musulmanes, los árabes, los turcos, con los judíos. Hasta el día de hoy, por una mala decisión. Por eso te digo que una mala decisión te va a traer consecuencias. A vos y a tu familia. Porque si un día Dios te dijo que no a algo, te va a volver a decir que no. Porque es lo mismo con diferente transformado. Le buscamos la vuelta. A veces nos dijo que no a algo y le buscamos la vuelta a ver si podemos encajar, como hizo Abraham y Sara. No encajó. Sucedió lo que tuvo que suceder. Pero hasta el día de hoy hay consecuencias de esa mala decisión. Fíjense, Abraham empezó a criar a su hijo, lo amó, dice la palabra, lo amó. Y fueron creciendo y fueron amando tanto a ese hijo que lo puso en primer lugar. Y después ustedes ya conocen la historia. Dios le habla para sacrificar al hijo, a Isaac. Y le voy a leer para recordar esto porque es muy interesante. Eso está en Génesis 22. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense ahora esta parte. Él lo crió a ese hijo que tanto le costó concebir y ahora Dios se lo pide en holocausto. Hay algo que no cuenta la Biblia, que yo se lo voy a relatar. Abraham era un hombre puro, que obedecía a Dios, por ende no era mentiroso, ni ocultaba las cosas, porque Dios no se lo permitía. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando recibe este mandamiento que se tenía que ir a sacrificar a su hijo, escuche lo que pasó, no lo cuenta la Biblia. Dios me lo revela. Tuvo que hablar con la esposa. Y tuvo que decirle a la esposa que iba a caminar hasta que Dios le diga dónde para poder hacer el sacrificio que Dios le pedía con su hijo. Le tuvo que decir. Imagínese esa esposa que tanto lo había esperado. Imagínese esa esposa. Pero acá hay algo que Abraham hizo. Abraham creció en carácter. Su carácter dio fruto ahora, no antes. Antes su carácter no le pudo poner los puntos a la mujer. No le pudo poder decir, no me voy a llegar a la sierva porque Dios me dijo que me iba a dar hijo. No le pudo decir que no a su mujer porque tenía un carácter débil. Un carácter que pudo haber sido influenciado y él se dejó influenciar. Un carácter que te hace olvidar la promesa de Dios. Pero mientras fue caminando y fue creciendo el niño, Abraham se fue perfeccionando en su carácter. Hasta que llegó el momento de irse a sacrificar a su hijo y ahí tuvo que hablar con su esposa y dejarla. Y le dijo seguramente que se tenía que quedar. Su carácter había crecido. Y se fue con los siervos, con el asno, a hacer el sacrificio. ¿Por qué te cuento esto? Porque el carácter Dios te lo va a ir transicionando. Y el carácter del discípulo, el carácter de Cristo es lo que tenemos que tener. Que a pesar de las pruebas, no neguemos a Dios y no te olvides de la promesa. ¿Saben por qué Abraham es el padre de la fe
y es el que muchas veces no es de ejemplo porque pasó todas estas pruebas. No era porque oraba mucho, no era porque era un escogido, no, era igual que nosotros, pero él pasaba las pruebas y se equivocó, como habíamos hablado. Por eso él fue transicionado y llevado en su caminar a ser ese hombre de fe que nosotros conocemos. El Señor te habla y me habla de esa manera. Yo le quiero servir al Señor, quiero recibir de su favor. Dios te va a hacer pasar las pruebas, pero no la vas a pasar solo. Hay cosas que te van a suceder en la vida. Hay cosas que van a suceder y no va a ser que vas a llegar solamente por orar, no. Es porque vas a pasar esas pruebas con Jesús. Y eso te forma el carácter. ¿Y por qué Dios quiere eso? Porque Dios te quiere bendecir. Y Dios bendice en sobremanera a los que verdaderamente confían en Él y no se olvidan de las promesas y hacen el carácter que tiene Jesucristo. Fíjense lo que pasó. Entonces estaban ahí ya a punto de matar a Isaac. Y fíjense lo que dijo Abraham. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal. ¿Se acuerdan esta palabra? Dios te va a bendecir a tus espaldas. Vos ni lo vas a ver. Eso quiere decir esto. Vos no vas a ver, pero Dios está tramando una bendición para tu vida, que va por fuera de tu mirada. A sus espaldas estaba la bendición. A sus espaldas estaba trabado el carnero. Dios te trae algo a tu vida en este tiempo de multiplicación que vos no lo podés ver todavía, porque lo está preparando. Y fíjense por qué. Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Escuchen 15. Esto sería, perdón que no le dije, capítulo 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Y le dijo, escuchen, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Escuche esta promesa, si le resulta conocida. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Escuche, esta promesa es la que Dios tiene para vos cuando seas transicionado por las pruebas y cuando no niegues que Jesucristo, que el Hijo de Dios, ha venido y ha hecho todo lo que ha preparado para tu vida. Todo lo que tiene preparado no fue en vano. Todo lo que vos hiciste, todo lo que vos pasaste, todas las pruebas que vos tuviste que vivir fueron específicamente puestas por Dios para que tu carácter crezca, se forme y puedas recibir la promesa. Después de que se le enredó el carnero en el zarzal, recién ahí vino la promesa verdadera para Abraham. Recién ahí, cuando tenía el carácter formado para recibir lo que Dios tenía para darte. Y no se lo pudo dar antes porque no lo iba a poder manejar. Lo mismo para vos, no lo iba a poder sostener. Muchas veces pedimos y no recibimos porque todavía no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y entonces nos enojamos y empezamos a tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y Dios te habla, claro. La perseverancia es la que da frutos. La perseverancia de seguir el camino de Dios a pesar de lo que te pase. Eso te va a formar el carácter.
Nosotros, los que estamos trabajando, los que seguimos al Señor, hay cosas que ya no las podemos hacer, porque ya estamos en un nivel de madurez. Usted está en un nivel de madurez espiritual, le hablo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estás preparado para recibir la bendición? Hay un carnero que está enredado por los cuernos y viene la bendición para tu vida. Después de eso viene la bendición para tu vida. ¿Y saben lo que perdió Abraham? Perdió tiempo, se dejó llevar por las emociones. Muchas veces también nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Muchas veces pensamos que bueno, que Dios se olvidó. Pensamos que no va a cambiar más. No, este no cambia más. No, mi esposo, mi esposa, no cambia más, ya está. Mi hijo, no. Entonces empiezo a tomar decisiones. Pero son fuera de tiempo. Y Dios no me va a dar lo que yo me merezco, porque Él te da. Él es proveedor. Su tiempo son. Pero el tiempo de Dios para la bendición depende de tu obediencia. Depende de caminar con Cristo y no perder el tiempo en cosas que después te van a traer consecuencias. Escucha esta palabra. ¿Se acuerdan de las plagas? Del faraón, que eran 10 plagas. Bueno, hay una de las 10 plagas que eran las ranas, ¿se acuerdan? Que había rana por todos lados. Adentro de la casa, afuera de la casa. Había rana por todos lados. Escuche esta palabra. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová. El faraón le dijo a Moisés: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme, o sea, le dijo, decime cuándo. Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Decime cuándo. Y fíjense lo que le dijo Faraón. Y él dijo: mañana. ¿Cómo mañana? ¿Cómo mañana? ¿Qué vas a dormir con la rana una noche más? Una noche más con el problema. Una noche más enojado con Dios porque no te responde. Una noche más esperando la promesa. El propósito, Dios lo va a cumplir. Es fuerte esto. Lo va a cumplir con vos, porque lo tiene preparado para vos. Pero si vos no lo vas a hacer, ese propósito se cumple igual. Por eso tenés que perseverar. Se lo va a dar a otro. Porque ese propósito tiene vidas. Dios te eligió a vos para salvar vidas. Ese propósito se tiene que hacer. Y si no sos vos, alguien lo va a hacer. No te enojes con Dios. No te enojes con Dios. Toma este llamado. Arregla con el Señor. No duermas un día más con las ranas. Acuérdate de la primer promesa que te hizo el Señor. Cómo te fue sosteniendo. Cómo fue, como hizo con Abraham. Cómo le fue soltando hasta que se equivocó. Pero después Dios lo volvió al propósito porque conoció su corazón. Nunca Dios pensó mal de Abraham. Nunca Dios piensa mal de vos. Nunca. Él tiene pensamiento de bien para tu vida. Él sabe que si vos querés, lo podés hacer. Solamente tenés que querer
Solamente tenés que decir que sí, yo lo voy a hacer. A su manera, no a la tuya. Pero su manera es la más correcta, hermanos. Su manera no duele. Su manera no te trae consecuencias. Pero hay algo que Él te pide. Siempre con el trabajo interior, el perdón, siempre con mantenernos humillados. Abraham fue humilde. Por eso el Señor lo tiene en cuenta y lo tuvo en cuenta. Y hoy puedo estar hablando yo, nosotros, de Él. No duermas más un día, una noche más con las ranas. Dios te llama hoy. No endurezcas tu corazón. Si estás cansado del camino, de caminar, Dios te renueva la fuerza. Él te suelta promesas. Dios te renueva las fuerzas. No te quedes. Hay un propósito para tu vida. Yo no quise soltar el propósito, les cuento. Yo venía, no lo quise soltar, me negué. A la iglesia venía acá, en un momento me fundo. Tuve 5 años trabajando de lunes a lunes, porque no podía venir los domingos aquí. No me enojé con nadie de la iglesia, solamente me tuve que poner a trabajar porque fui desobediente y fui orgulloso y avariento. Y Dios me hizo transicionar, me hizo pasar esa prueba. Me dejó 5 años en cautiverio. No podía moverme de mi trabajo porque tenía que pagar mucho dinero. Pero yo en mi corazón tenía a los jóvenes. Él me los había dado. Y yo no los quise soltar. No podía venir a la iglesia. ¿Sabe qué hacía? Iba a jugar al fútbol con ellos. Yo nunca jugué al fútbol. 2 veces por semana íbamos a la canchita. Yo los tenía todos reunidos ahí. Y así fue pasando los años. Nunca se fueron de mi lado. Siempre estuve con ellos. Les faltaba algo, les pasaba algo. Le daba un consejo. Siempre estuve con ellos. No quise soltar el propósito. Vuelvo al Señor cuando termino de pagar mis deudas. Y los jóvenes vinieron conmigo de nuevo. Y hay muchos que están aquí, que me han seguido cuando estaba afuera y ahora que estoy acá. No lo quise soltar, el Señor me levantó de nuevo. El Señor me afirmó de nuevo. Y ahora le sirvo al Señor. Pero todo me sirvió. Porque en esos momentos, cuando yo estaba pagando el precio, en ese supermercado, trabajando todos los días, yo sabía que iba a llegar un momento que iba a poder salir de ahí. Y el primer lugar que iba a venir era acá. Y me resistí al principio, porque ya estaba como, no quería. Un día me vino a buscar Mari y Maxi, y me llamaron con mi esposa a tomar un café, y me dijeron, los jóvenes, mis hermanos, ayúdanos con los jóvenes, vení, súmate al equipo. Ahí empezó el llamado de nuevo, en ese lugar, ahí en la GNC, cuando mis hermanos me tuvieron en cuenta. Después el pastor me empezó a llevar a María Susana con Julio. Nunca dejé el llamado. Y hoy estoy con los jóvenes, porque es mi pasión. Dios no te va a quitar tu pasión. A mí me apasiona estar con ellos. ¿Quién me los devolvió?
y soy feliz porque trabajo en lo que me gusta. El Señor no te va a sacar lo que te gusta. No duermas un día más con las ranas. Él te está llamando. Ponte de pie. Te adoramos, Santo, te adoramos, te adoramos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque abriste mis ojos. Abriste nuestros ojos a tiempo. Porque todas las promesas que tenés para cada uno de mis hermanos las vas a cumplir. Porque no importa lo que pasó en el camino. No importa si te caíste. No importa si te equivocaste. No importa si pecaste. No importa si te fuiste. Hoy estás aquí. El Señor te va a llevar al lugar correcto para bendecirte. Vamos a decirle junto al Señor: Jesús, hoy me acuerdo de esa promesa que me diste un día. Hoy la tomo, la valoro y la quiero para este tiempo. Yo te voy a servir, Señor. Pase lo que pase, no voy a dejarte. Y día a día, cada prueba que pase me va a llevar un escalón más para recibir lo que tenés preparado para mi vida y para mi familia. Te agradezco, Señor, porque siempre me tuviste en cuenta. En el nombre de Jesús. Amén.